200 pesos son 2 taxis, 2 pizzas. Mira, nosotros no tenemos ninguna expectativa ni ninguna esperanza con Macri. Macri va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Trajo la droga en Argentina. Pobreza cero en la Argentina. es nuestro enemigo, es el enemigo del pueblo. De la basura de la droga. Necesitamos escuela, educación, presupuesto, amor. Esto lo vamos a lograr. Estamos unidos. Pero 200 pesos son 2 taxis. Primero, por una cuestión de principios, un repudio al presidente de Brasil, a Bolsonaro, por haber justificado el golpe de Pinochet contra el presidente Salvador Allende y sobre todo por haberse solazado con la ejecución, con el crimen, entre otros crímenes cometidos por el gobierno de Pinochet en la persona del general Bachelet, padre de quien fuera después 2 veces presidenta de la República Hermana de Chile. Es una cuestión de principio que era indispensable presentarla en el comienzo del programa. Y ahora sí, vamos a la Argentina. La Argentina delirante. ¿Por qué delirante? Pichetto dice que los piqueteros no quieren trabajar. Me pregunto, este hombre, Pichetto, que ocupó, particularmente en el Parlamento, importantes funciones durante 20 años, perteneció alguna vez, fue peronista, dejó de serlo. Esa afirmación, acompañada de otras, y de la xenofobia incluso contra los inmigrantes, a los cuales responsabiliza de muchas de las situaciones de caos de la Argentina, configuran el perfil de un hombre bastante extraño y absolutamente jugado a la carta de lo que el peronismo tradicional e históricamente no la jugó de esa manera frontal. Macri alucina. Dice que las PASO no pasaron, que no existieron. O yo estoy loco, o estamos locos millones de argentinos, o este hombre nos quiere engañar con semejante afirmación. Las PASO lo sepultaron, lo aplastaron. Ese acto existió. Entonces, llegar a decir, lo dice como presidente de la República, no lo dice todavía como candidato, porque la campaña se inicia dentro de unos días. A ver, José Luis Marquina, a quien lo sigo mucho por Twitter, haciendo siempre una defensa encendida del gobierno de Macri. Las PASO. No, perdón. Perdón, Carlito, buenas No, tardes. permítame que termine. Gracias, Permítame que termine. pero está empezando mal. ¿No? Sí. A ver, dígame dónde está lo malo. Yo no defiendo al gobierno de Macri, sino estoy profundamente en contra del kirchnerismo. Que parecieran cosas iguales, pero no son iguales. A ver, me interesa esa distinción que acaba de hacer. Ser anti-kirchnerista, no ser macrista. Esa sería la conclusión. No sé si la palabra anti, porque realmente a mí no me gusta el anti. Estoy el en pro, contra, dijo. Sí. Bueno, estar en contra es anti. Bueno, está bien. Bueno, ¿existieron las PASO o no existieron las PASO? Lamentablemente sí, un amistoso. Yo vengo del fútbol, 52 años haciendo fútbol, o sea que soy un periodista deportivo y acá vengo invitado y asistiendo en calidad de ciudadano. Yo no pertenezco a Porque lo sigo en Twitter, por eso lo he invitado. A ninguna agrupación política, no pertenezco a ningún partido político, soy un periodista deportivo. Como ciudadano sí tengo opinión y creo que tengo todo el derecho del mundo de expresarla. Y yo a casi 1 año y pico le dije a usted que vivíamos en una sociedad enferma. Y usted me preguntó, ¿todo? Sí, todo. Todos, desde el primero hasta el último, una sociedad enferma. Y usted acaba de citar 2 datos parciales, porque si busca por el otro lado, tendría que hacer la nota en neuropsiquiátrico. Usted tocó nada más que el tema de Pichetto no hay nadie todavía. Y el de Macri, es decir, con esto no le voy a decir que es un antimacrista, simplemente que tiene
otra visión. Yo creo que esta sociedad está enferma, altamente enferma, por 10.000 hechos que se han producido, por 10.000 hechos que se producen, el absurdo de unas elecciones para elegir algo que no se elige nada, gastar 4.000 millones de pesos en un partido amistoso, que en definitiva después del resultado uno gana 6-0 y explota el país, porque ganó ese 6-0 y porque cree que ya está todo listo, que ya está todo definido, que ya está todo claro. Absurdo total. Enfermedades totales. Ya vamos a continuar con los absurdos. Quiero hacer una aclaración porque falta uno de los invitados. Justificada falta la de Gabriel Suárez, el secretario general de Luz y Fuerza, porque hoy fueron detenidos, reprimidos por la policía de la provincia de Córdoba, 17 militantes y dirigentes del gremio de Luz y Fuerza. Y él se ha comunicado con nosotros para explicarnos que en este momento son las 6 de la tarde del día viernes, cuando estamos grabando el programa. Recuerde que después este programa se ve el sábado, el domingo, etcétera, y puede quedar como desactualizada la alusión. Está haciendo gestiones judiciales para conseguir, políticas también obviamente, para conseguir la libertad de esos compañeros de él, militantes de su gremio. Por eso justificamos plenamente su ausencia del programa y cumplimos con lo que nos había solicitado a través de la producción. Mi solidaridad y mi total repudio a los patoteros del gremio de Luz y Fuerza, que otra vez volvieron a ser blanco a un camarógrafo, a la expresión máxima de un periodismo en esa misma manifestación que usted dice. Me gustaría que Suárez también le hubiera dicho que además de preocuparse, como es lógico, por sus compañeros, haya puesto en un renglón, no digo que haga una apología, en un renglón un mea culpa sobre ese ataque artero y patotero a la prensa. Debe entender usted que yo solamente me limito a reproducir la causa de justificación de la ausencia. No puedo entrar en un terreno que no ha sido abordado por el interés. Yo como periodista acá no me puedo quedar callado. Y puede hacerlo porque tiene plena libertad para hacerlo. Ya está. Emanuel Berardo es un dirigente del Polo Obrero. Es uno de los que dicen que no quieren trabajar. El planteo que hace Pichetto... Y que el esfuerzo económico que ha hecho el macrismo en favor de los movimientos sociales, etcétera, es el mayor de la historia. Sí, lo que plantea Pichetto es un absurdo total. Los medios lo han reflejado en muchas ocasiones, que en un supermercado hace muy poco, hace 2 semanas atrás, había 4 puestos de lugares para repositores y había 4 cuadras de cola de jóvenes que estaban buscando trabajo. Evidentemente, la gente quiere trabajar, pero no hay trabajo. Lo muestran las estadísticas, la cantidad de puestos de trabajo, de pymes que se cierran, y esa gente tiene que ir a buscar trabajo, y que le plantea el gobierno, le dicen, bueno, hagan pan casero, vayan. Esto es un absurdo total. El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que se generen puestos de trabajo, condiciones para que se generen puestos de trabajo, y no lo ha hecho. Entonces, acá se plantea que la gente no quiere trabajar. Incluso salen con estadísticas donde dice que la gente que viene cobrando planes desde hace más de 10 años y solamente el 4% de la gente que cobra planes se ha insertado en el mercado laboral, culpando a la gente que no tiene trabajo del problema de que no se inserta en el mercado laboral, como si la gente quisiera vivir con un plan social, que es imposible. Hay una canasta de la línea de la indigencia, está en los 13.000 pesos si uno va a un supermercado, los hiper. Pero la gente que cobra un plan social lo compra en su barrio y cobra la mitad de la línea de la indigencia por un plan social. Nadie puede vivir en esas condiciones, nadie puede querer vivir en esas condiciones. Entonces lo que plantea el Pichetto es un absurdo. Y la cantidad de dinero que ha puesto el macrismo en ayuda social ha sido totalmente direccionada a través de la Iglesia Católica y la Evangelista, y ha dejado por fuera a cualquier tipo de organización que no ha firmado la paz social con ellos y que ha planteado una posición divergente, que nuestro planteo es
Trabajo genuino, nadie quiere vivir de planes, porque nadie quiere vivir en la miseria y en la indigencia. Yanina Pacero es redactora de Alfil, el diario para leer, y hoy dice que agónico, Macri apela a la unidad de la Unión Cívica Radical de Córdoba, obviamente. No sé si existe la Unión Cívica Radical en el país. Eso ya le vamos a preguntar a Miguel Nicolás. Yo diría que sí, que todavía existe existe la Unión Cívica ¿Y Radical. para qué apelaría, según ustedes, agónico Macri a la unidad de la Unión Cívica Radical para lograr qué? Porque Lo han ninguneado, dicen a Lo han radicales. ninguneado al macrismo, al PRO, no le ha interesado la Unión Cívica Radical. Hay ejemplos sobrados para afirmar. Macri y el PRO ninguneado de radicalismo. Exactamente. Hay muchos ejemplos en Córdoba, a nivel nacional también. Podríamos decir que ha apelado al partido, el centenario partido en Córdoba, cuando lo ha necesitado para explicar algunos desaciertos de gestión, para buscar el consenso político, para sostenerse y mantenerse en el poder central. Y aquí en Córdoba me parece que apela nuevamente a los radicales porque necesita trabajo territorial, algo que Marcos Peña desestimó, ninguneó, podríamos plantearlo en estos términos, y que se volvió clave, porque el kirchnerismo jugó el Mundial en La Paso, fiscalizó como si fuera la última elección y garantizó por lo menos un piso muy importante en Córdoba que era impensado en otro contexto. Agónico quiere decir alguien que está... En la última. Yo iba a hacer una acotación para completar. La expresión agónico está en las últimas. En las últimas. Quien está en las últimas tiene posibilidades de revertir esa situación en la que se encuentra involucrado. Creo que no. Creo que el resultado de las PASO ha sido determinante. No me imagino que puedan dar vuelta a la elección, en especial porque conversando con dirigentes radicales, macristas, también de la coalición cívica, que por supuesto en micrófono no lo van a admitir, hay una decepción total y no se están preparando para pelearla, por lo menos en los términos que está pidiendo Macri ahora. Y hablando de triunfalismo, porque no se ha hablado de triunfalismo, pero yo podría utilizar la palabra triunfalismo. Basérica Nebreda es militante del Frente de Todos. Ustedes enfrentan una situación hoy en Córdoba, a la luz de los resultados de las PASO, de unidad y de expectativa de aumentar el caudal de votos. Sí, la expectativa, yo soy además de presidente del partido apoderado de la Alianza y candidato a diputado nacional. Y la expectativa después de la elección PASOS, que es el mecanismo que la ley establece para dirimir las cuestiones internas de las candidaturas, el radicalismo lo utilizó en Córdoba para dirimir cuáles son los candidatos. Nosotros a partir de esa instancia hemos consolidado una posición y la expectativa hoy es avanzar, lograr incrementar la representación legislativa de Córdoba, del Frente de Todos en Córdoba. Es la expectativa pelear el primer lugar tanto en presidente como en legisladores y diputados, y eso lo manejamos no con triunfalismo ni con soberbia, pero estamos preocupados por la situación general, por esta situación de debacle, de catástrofe social que está atravesando la Argentina, con muchísima responsabilidad, y creo que la única posibilidad de salir adelante es que todos estemos, tanto los que apoyan este gobierno como los que creemos que la necesidad de cambiar la historia, de dar vuelta a la página. En octubre vamos a tener la posibilidad de conformar un gobierno que dé vuelta a la página, que busque nuevas formas y alternativas de solucionar los problemas de la gente. Dar vuelta a la página implica salir de la crisis. Este gobierno ha demostrado que la crisis no la puede sortear, la ha creado y su tosudez hace que sigan insistiendo con los mismos mecanismos que nos llevaron hasta este lugar. Nosotros vamos a lograr una mejor elección, vamos a darle a Alberto, cuando sea presidente, más legisladores, más diputados, que hagan posible un gobierno que permita salir de la crisis. Miguel Nicolás, legislador de, no sé cómo llamarlo, figura histórica de radicalismo. Junto por el Cambio, radical. Pero Junto por el Cambio es el nombre que virtualmente ha sido pulverizado por nuevas denominaciones, etc. ¿Son los responsables
los que usted siempre ha puntualizado cada vez que ha venido al programa la posición que tuvo en Gualeguaychú, etcétera, respecto a Macri. Y en esta última... Macri es el responsable, como acaba de decir Basélica Nebreda, el responsable de la situación crítica que vivimos. Recién preguntaste el tema de las internas, de las PASO. Las PASO son internas. En esta, usted no comparto el criterio acá del amigo. De Marchini. De Marchini. José Luis Porque Marchini. para mí existe una interna cuando para un lugar o un cargo hay 2 o más aspirantes. Perdóname, dije que era absurdo, o sea que está de acuerdo conmigo. Perdón. Donde Total, no hay 2 o más aspirantes a un cargo y se es hace una un elección, gasto es un inútil hecho de- absurdo. ¿Sabe cuál es el problema? Es que acá Se va a elegir. hay que entenderlo. Bueno, no te enojes. No, acá hay no que enojo. entenderlo Pero políticamente no pongas hablando. en mi ¿Qué palabra cosas que diferencia? no dije. Déjame que estoy hablando. Creo que son absurdas las PASO. Es un partido amistoso. No, absurdo no cuando existe la diferencia, pero cuando no, Un partido- cuando hay 9 candidatos Un partido amistoso que nos elegidos, costó muchísimo a este país. 4.500 millones de pesos No, gastados en vano. 4.500 millones de pesos hasta el domingo a las 10 de la noche. El lunes nos costó $1 a 60 y nos costó el riesgo país a Era 2.000. En el 2001, Basta. el dólar Ya estaba, está. ¿Vos aumentó el cómo fue? 400. Bueno, déjame hablar o hablar toda la tarde. Bueno, pero como me nombraste, Sí, te nombré porque te equivocaste recién, para mí. otra vez seguí con lo mismo. Sí. Dije lo mismo que vos. Sí. El dólar en un día aumentó el 400% en el 2001. No vi tantas catástrofes como dice ahí el candidato a diputado nacional. ¿Qué quiero decir en esto? ¿Qué diferencia tuvieron estas pasos a la primera vuelta a Irabedia? Los 9 candidatos a presidente elegidos. Entonces lo que tiene que entender la gente, que la que viene es la segunda vuelta. No tengan dudas, que si no lo entiende la gente a eso, por ahí repite. ¿Cuántos en el 2015 sacó el 48,5? Que él dice, Alberto, no la quiere nombrar, la Cristina parece. Cristina Fernández de Kirchner, la candidata para mí a presidenta de la República. Nada más que han hecho esta artilugio político poniéndolo a Alberto Fernández para disimular, no sé qué quieren esconder. Pero acá la candidata a presidente de la República tendría que haber sido Cristina Fernández de Kirchner. Una argucia política hace que pareciera que tuviera un testaferro. A ver si su candidata... Basélica Nebreda le quiere contestar eso. No, le quiero decir esto. Parecería, le digo fuera de broma. No, pero la usted candidata está haciendo- presidenta... Miguel, usted está haciendo una alusión directa que tendría que Bueno, dar pero lugar déjeme a la terminar de hablar. respuesta. Pero lo que pasa es que No me dejan A ver, terminar de... a ver, un momento. los amigos de Cambiemos están pensando No que, me la- dejan que terminar las de pasos hablar. no sirven, que las pasos Lo no vamos a dejar existieron. terminar de Bueno, hablar a Miguel Nicolás. No, ¿sabe lo que no coincido? Yo voy a ser sincero. Yo en estas pasos, ¿qué me dije? Volver. Yo no digo se ha hecho mal o buen gobierno. Macri. le hizo malo. Votar. Dígalo. Votar. Y esto es lo que hay que entender. Volver a votar. La gente que estuvo enquistada la corrupción en el poder político de la nación, no lo voy a compartir nunca. Porque, Lo que no porque entiende- acá dicen, Airabedian, que son perseguidos políticos. Mentiras. Hay confesiones de empresarios donde decían que pagaban la comisión de ley. Eso, usted es abogado penalista. ¿Usted cree que eso es persecución política o confesión de los hechos? Hay que ver cómo se adoptaron No hay ningún- los mecanismos para la confesión. Querido. Ningún funcionario del gobierno de Cristina se negó a someterse al arbitrio de la justicia. Todos estuvieron a Pero hay derecho. confesiones. No hay doctor. confesión. La ¿Vos única sos abogado? confesión, si yo soy abogado, por eso te estoy ¿Penalista? diciendo, el principio de inocencia rige en la Argentina, por más que a sí, ustedes por les supuesto. cueste Sí, sí, entender. ¿Y cuándo querés que En la lo condenen? Arge- ¿Que en la esperemos Argentina- la edad de Menem? A ver, ¿Qué quiere que esperemos la edad de Menem para que la condenen a Cristina? Lo que pasa es que ustedes No, en ustedes su no, afán, no, a mí en no. su afán, Él. en su afán de querer imponer tengo nada que ver. un modelo, están negando la existencia de la PASO, están negando la existencia No, de la negando crisis, no. están negando la existencia. En 2040 la van a condenar, del y vos principio, vas a estar del chocho. principio, pero cuando te pase a Vas a vos va a estar ser lo chocho. mismo, cuando te acusaron a Ya vos tenés estoy, principio ya de estoy.
A mí no me acusaron nunca de nada, papá, porque nunca robé. A mí no me acusaron nunca de nada porque nunca metí la mano en la lata. Lo de los otros es de los otros. Nunca metí la mano en los bolsillos como lo metieron ustedes. La Argentina es un Estado. A mí no me insulte porque yo no fui no fui funcionario. Así que no diga que como lo metimos ustedes. Me está los kirchneristas. Yo no voy a tolerar eso. Yo no soy. ¿No representás el Frente para Todo? El Frente para Todo. Claro que soy el apoderado. ¿Y quién es la principal referente del Frente para Todo? ¿Quién es la principal referente? ¿Cómo? Candidato a presidente Alberto Fernández. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que no hay crisis? Bueno, está bien. El candidato Fernández no es candidato a presidente. Candidato no es candidato a presidente. No hay crisis, no hay pasos, no hay. Déjalo terminar, Marquini. Es que yo había decidido. A ver, Marquini, por favor, no sea fascista, déjeme hablar. Es que yo. No sea fascista, déjeme hablar. ¿No sea qué? Fascista, déjeme hablar. Fascista. Y claro, déjeme hablar. Yo había decidido. Aquellas personas que me encuentran a las 12 del mediodía y le digo, hola, buen día, y se da vuelta y me dice, ¿cómo buen día? Buenas noches, mirá la luna. Entonces yo decidí, dale, seguí. Miguel, con usted nos cruzamos en los programas hace casi un año acá, y yo le dije que nada de lo que Macrismo dijo que iba a hacer hizo, y que todo lo que estaba bien iba a mantener. El macrismo no solo no hizo lo que iba a hacer, sino que hizo lo que no iba a hacer. La prueba está en el cepo. Lo único que le quedaba al macrismo de su propuesta original fue el control de lo que nos llevó a esta crisis. No fueron las pasos. Y arregló mal el desastre que hicieron ustedes durante 12 años. Las pasos pusieron de reflejo que la gente no se come más el relato del oficialismo y el relato de señores que trabajan en los medios de comunicación respecto de que no hay crisis. La crisis existe, la desocupación creció, la trató de arreglar la inflación vos, pasó, la que dejaron ustedes, la más alta inflación de los últimos 29 años. Una inflación tremenda ustedes. Aumentó el desempleo, aumentó la pobreza. Hay hambre, José Luis, en la Argentina hay hambre, hay hambre. Si lo quieren, si lo querés tapar a los gritos, lo tapás a los gritos. Si lo querés tapar a los gritos, lo tapamos. A ver si me entendés. Si vos pensás que la gente está en la calle porque en la cara, soy un tipo grande. Pero está bien, tan grande como para saber que los mismos procesos que está defendiendo fueron los que siempre llevaron a la Argentina a la crisis. No acepto que siempre llevaron el neoliberalismo aplicado. Soy un tipo grande, no me mientas en la cara. Gente como vos llevó a la crisis a la Argentina. ¿Vos le creés a Moreno? Dale. ¿Vos le creés al dibujo de Moreno? Yo soy peronista. peronista. Comprimir con una pregunta. ¿Qué posición toman frente al caso de Saillen? Tienen un candidato imputado en la lista del Frente de Todos. ¿Sí? ¿Qué posición han tomado? ¿Eso ha generado conflicto? Como decimos recién, yo soy abogado. Sí. En la Argentina está vigente la Constitución. Y la Argentina, en el artículo, la Constitución establece la garantía constitucional del principio de inocencia. 18, el artículo 18. Y los pactos internacionales. Entonces, si vos me preguntás, ¿qué opino del principio de inocencia? Me parece que es un principio fundamental de la Argentina y no se puede soslayar ni aún cuando se trate de un candidato político. No se puede soslayar. Ignacio. Entonces, si vos me preguntás, porque lo mismo opino del presidente, 200 causas. Me vas a decir, ¿cuál es la posición? Yo como abogado te estoy diciendo, 198. Estoy diciendo, la verdad. Estoy diciendo, no te van más mintiendo, hermano. No te van más mintiendo. Perdón, Marquini. Se cayeron 198 de las 200 causas que no fueron causas. Es un problema de su fuero íntimo. No, que no fueron abogados. Usted es abogado. Está bien. No fueron causas, fueron denuncias. Yo lo voy a defender hasta el caso de ustedes. Fueron denuncias, no fueron causas. Fueron denuncias. Abogado. A ver. Usted que es abogado, ¿Existe el principio de inocencia para usted? ¿Existe el principio de inocencia? Pero no fueron procesados, ¿Existe la Constitución? ¿Existe la Constitución? ¿Existe la Constitución? ¿Existe la Constitución? ¿Existe para algunos? ¿Existe o no existe? ¿Existe o no existe? ¿Cómo será que no existe que la quieren cambiar? ¿Te das cuenta de lo que piensa el macrismo? El macrismo piensa eso. La Constitución no existe. El principio de inocencia no existe. La crisis no existe. La pobreza no existe. Los pobres no existen. Vos como kirchnerista decís que la Constitución no existe. ¡Vos! Pero es tan totalitario, tan fácil. Que la Suprema Corte de Justicia... que se pone en una posición... No creo que el macrismo esté negando la crisis. Al contrario, toma medidas hizo una pregunta. Está negando. Hizo una pregunta concreta. Él le dio la respuesta a la luz de los principios constitucionales y el principio de inocencia. Pero no político. Eso puede ser una explicación jurídica válida, puede ser una explicación política discutible. Yo no soy Pero yo te doy una explicación. de lo que cada uno de ustedes dice. A ver, si vos tenés una norma constitucional
la más alta de todo nuestro orden jurídico, que te dice que no hay impedimento. Y los pactos. Y los pactos internacionales de derechos humanos. Que no hay impedimento para que una persona, porque esté sometida a un proceso judicial, pueda ser candidato, porque si no, sostengamos eso y impedimos que cualquier candidato se presente poniéndoles una sola imputación y va a quedar solo al arbitrio de un juez o de un fiscal la candidatura de alguien, yo no lo acepto. Te planteo que desde lo jurídico no hay ningún impedimento para que una persona procesa. Desde lo político te desde lo político, que es sugestivo pero desde lo político, que dentro del Frente de no, pero desde lo Todos hayan político, planteado la posibilidad de que se baje esa lista. lo que yo te planteo es lo siguiente. Ya nos vamos a contestar a eso, porque quiero salir un poco de los tomos, de las constituciones, de los pactos, Sí, por favor, de por tribunales e ir a la calle de nuevo. Por favor. Con Berardo, un momento. Por favor. Con Berardo. Sí. Ustedes, entre todas las agrupaciones con diferencias, porque las tienen, están movilizando toda la semana cerca de 200.000 personas en la calle. Esas 200.000, sumadas a otras miles, conforman los que padecen el infortunio del hambre. Así es. ¿Cómo lo van a revertir? Mira, primero que nada, por el debate... A ustedes los excluyen de todo tipo de negociación el gobierno. Así es, solamente atiende a quien Para quiere que quede atender. bien claro a la gente, al pueblo obrero y a alguien más excluyen. El gobierno excluye a todos los que no cumplen con los requisitos que ellos ponen condiciones. Ponen condiciones, y a los únicos que ellos reciben es el triunvirato cayetano, que responde a la iglesia, básicamente, porque ellos, en vez de llevar el reclamo... Esos son conciliadores. Esos son grupos que han tenido acuerdos con el kirchnerismo, ahora los tienen con el macrismo, y ellos, en vez de reclamarle... Pero tienen hambre. En vez de reclamarle al gobierno, que es el que tiene que dar soluciones, ponen expectativas en alguna intervención divina, nosotros no lo hacemos. Pero antes que eso, acá se planteaba de la corrupción, del hambre, de la pobreza, y acá son todos responsables. Acá el kirchnerismo dejó 10 millones de pobres y el macrismo le sumó 4,5 millones más. Es decir, que acá son todos culpables. Disculpa una cosita. Déjalo terminar de hablar. Pero así como no te dejan hablar, vos no me déjalo terminar de hablar, no sea autoritario. Y el otro problema de la corrupción. No califique. Así como están los bolsos de López, también están los Panama Papers, también están el tema del correo, que acá son todos... Esas son las responsabilidades de Macri. Claro. Acá los dos tienen responsabilidades. Pero el tema del hambre, que es el que me interesa. Los dos tienen responsabilidades porque la plata se fue por ahí, la corrupción, se fue en la fuga de capitales. Se fue la fuga de capitales. Las desocupaciones, la inflación. Es parte de eso. La inflación produce que suban los alimentos. Se espera que más del 60% de inflación sobre los alimentos a fin de año. Es decir, toda la política que han desarrollado han provocado hambre y miseria. Esa es la cuestión que hay que tener claro. Y acá se plantea los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que se fugaron del país casi en su totalidad, y el gobierno de Macri ni siquiera ha usado la parte que venía destinada a ayuda social para darle una solución paliativos al hambre y a la miseria que sufren 14 millones de argentinos. Y el problema principal de estos 14 millones de argentinos que están bajo la línea de la pobreza es que muchos de esos tienen trabajo y aún trabajando están bajo la línea de la pobreza, y ahora han llevado el salario mínimo a 14.000 pesos y va a llegar a 16.000 pesos cuando la canasta de la pobreza está arriba de los 32.000 pesos. Es decir, que hay una política clara para no darle solución a la familia. ¿Qué familia puede vivir pagando alquileres, mandar a los chicos al colegio con 16.000 pesos tengo de que ir a sueldo? la pausa y voy a hacer una pregunta para que quede pendiente a Janina sobre si hay voluntad o advierte que hay voluntad de resolver este problema acuciante de la emergencia alimentaria, etcétera. Que lo dejo pendiente, me tengo que ir a la pausa por 2 minutos y ya volvemos. Muy caldeado este programa, que sigue en el cuarto intermedio, como lo podemos denominar.
Pero había quedado pendiente una pregunta para Janina Pacero de Alfil. Sí, así es. Siempre puntualizo eso. Respecto a la cuestión de la emergencia alimentaria. Sí, ¿Hay una resistencia gubernamental del gobierno nacional a llevarlo adelante o porque creen que estos movimientos que han ganado la calle están compensados ya? El problema es ese. Estos movimientos ganan la calle y quienes ganan la calle tienen la voz pública. El gobierno tiene la necesidad, me parece, de atender problemas y emergencias como la alimentaria, también el problema de la pérdida del poder adquisitivo del salario, pero llega tarde, cuando ya tenemos un escenario de conflictividad social marcada, que me parece, no sé si coincidirán ustedes, pero que es peligroso y puede llegar a ser irreversible en la circunstancia en donde estamos, marcada por la incertidumbre. Macri sí tuvo voluntad, me parece que sí, pero reitero, llegó tarde y corriendo el riesgo de ser tildado como una respuesta electoralista, como fueron las medidas que anunció días después del espacio y que generó todo un problema político más amplio con los gobernadores peronistas de nuevo trabajando en tándem, generando ese contrapeso que hoy a Macri no le sirve, claramente. Miguel, la Unión Cívica Radical de Córdoba, ¿está partida? Macri pidió la unidad. Porque por eso la Unión Cívica te preguntan. ¿Sabes? Sí, pero déjeme terminar de hablar. Le explico por qué. ¿Por qué no pidió eso antes del 12 de mayo? Bueno, no me lo pregunte a mí. Bueno, le estoy diciendo para que haga volar su imaginación. Entonces usted me dice a mí, esta voluntad de unidad del radicalismo de la provincia de Córdoba la tendría que haber planteado antes del 12. Porque después cuando uno ve que Schiaretti pone la boleta de diputados nacionales sin candidato a presidente de la República, me hace pensar a mí que por ahí había un acuerdo político del cual no quiso formar parte. Lo digo esto, pero como si fuera una denuncia o tómenlo como quiera. Esta es la realidad. Ese mismo énfasis lo tendría que haber puesto antes del 12 de mayo para que la Unión Cívica Radical no hizo los dirigentes porteños. Yo no le echo la culpa a Macri porque no tenía participación sino Peña y el otro muchacho ministro del Interior. Hicieron la lista. No compartimos nosotros eso desde el 12 de mayo. Y en esta, también si no viajábamos a Buenos Aires, tampoco sufrimos que no pudimos ir con la boleta de Macri arriba. Entonces, quiere decir la experiencia que tiene este muchacho en hacer listas, y se equivocó. Usted me dice, pide la unidad, y sí sabe que lo dividieron. La mano de derecha de ella va inclinada hacia usted, lo que significa que quiere hacer una acotación. Lo que ella quiera. Me da la sensación que está sugiriendo que Macri tenía que intervenir, eso no va a contrapelo de la identidad radical, de la identidad partidaria, de la vida interna y democrática del partido. ¿Cómo Macri va a intervenir? Es lo que reprochaban precisamente, y tiene que venir a ordenar, tenía que ordenar. Si él pidió la unidad ahora o no. Ahora la pidió, pero ¿por qué la tendría que haber pedido antes? Vuelvo a repetir, la tendría que haber pedido antes del 12 de mayo para que no pusiéramos nosotros, no fueron dos candidatos de la Unión Cívica Radical divididos. Primer paso que no lo compartí, ni lo voy a compartir nunca. Y este paso, que busca la unidad ahora, bueno, yo no tengo dudas que la Unión Cívica Radical tiene que buscar la unidad y que les aseguro se va a buscar de acá para el futuro. Las cartas ya están echadas en las pasos que para mí no existieron, le digo, porque no había candidatos, dobles candidaturas o más a presidente de la República. Y ahora la gente tiene que entender que la que viene es la segunda vuelta. ¿Es la segunda vuelta? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? En la primera vuelta, en la segunda vuelta, perdón, Scioli y Zanini sacaron el 48,5. ¿Qué es lo que se repitió ahora? El 47, al contrario. Con todos los errores que dice ahí Ignacio, todavía la oposición que tuvo Macri en ese momento perdió el 1,5%. Lo que tiene que advertir la gente es que no quiere que vuelva Cristina Fernández de Kirchner, no Alberto, como dice él, lo que tiene que advertir que si no se produce la unidad de todo el frente opositor a Cristina Fernández de Kirchner, puede llegar a ganar en la primera vuelta. Voy a salir de los números, porque los números pueden Confúndense. extraviarnos, pueden confundirnos. Hay un tema central político que se refiere a que Alberto, el candidato a presidente, tiene demasiados vínculos, relaciones
con lo que vendría a ser Hacemos por Córdoba, o figura de Hacemos por Córdoba, que han sido elegidos legisladores, que son autoridades partidarias, y que están, dicen, militando por la lista corta de Hacemos por Córdoba. ¿Eso no debilita el Frente de Todos? No, Alberto tomó una decisión de presentar una lista de candidatos en Córdoba. Esa lista que presentó candidato a diputado que usted la integra también. La integro yo y la preside Eduardo Fernández. El peronismo ha discutido antes de presentar la... ¿Quién es el peronismo? Peronismo son distintas versiones. Alberto, Cristina, los gobernadores, Massa, Felipe Solá, todos son peronistas. Se lo digo no como una chicana, Claro. como un enigma para mí. Hay parte. Con lo que dije de Pichetto al comienzo. Recién planteaba la unidad. Hubo una unidad del peronismo y planteamos que la mejor opción, la alternativa electoral, era Alberto Cristina. Esa fue una decisión de la mayoría del peronismo nacional. 19 gobernadores sostienen eso. Creo que el gobernador tomó una decisión basada en necesidades a veces de gestión, de necesidad de posicionarse en una provincia difícil, pero ha sido claro, Alberto. En el cierre de campaña vino, estuvo con la lista de candidatos, él plantea una lista de candidatos al ex. ¿Sabe por qué? Porque cuando sea presidente va a necesitar la totalidad de sus miembros en la legislatura para poder sacar. No va a ser fácil salir de la Porque crisis. yo veo esa mano larga, extendida de Alberto, sobre la mano de Natalia de la Sota. La convocatoria es a todo el peronismo. Bastante simbólica. La única la posibilidad, imagen. pero Carlos, la única posibilidad de salir adelante es que todos, o al menos todo el peronismo, empuje hacia la salida de la crisis. La crisis existe, por más que quieran minimizarla, negarla. Las pasos también existieron y marcaron claramente cuál es la voluntad popular. Si en un amistoso, como plantean, te dicen eso, imagínate cómo va a ser por los puntos. Por los puntos va a ser mayor la diferencia. Entonces eso es una posibilidad que se va a dar en el futuro, que se tendrán que unir para resolver la crisis. Yo creo que nosotros cuando no presentamos La lista en unidad Córdoba... no significa amontonamiento. Cuando se aceptó la posición de la conducción del peronismo no presentar lista en Córdoba para contrarrestar la lista, fue una decisión... En mayo. En mayo. Fue una decisión en búsqueda de esta unidad que nos permite hoy, en las PASO, tener 49% de los votos. Es una posición... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, pero antes me había pedido... le hago una aclaratoria. ¿No existe Córdoba para Cristina Fernández de Kirchner que no la traen Sí. nunca? ¿Por qué no la 3 traen? veces vino ¿La el esconden candidato aquí en Córdoba? presidente. Es la pregunta. ¿La esconden aquí en Córdoba? Pero, ¿por qué no te afilia al peronismo? Porque está criticando la estrategia electoral del peronismo. Pero claro, pero ¿por qué no te haces peronismo? Pero a ver, porque la pregunta que te hago yo... Ha nombrado al peronismo 22 veces. Contéstame la pregunta. Qué vergüenza que tiene decir que es todo el periodismo. Usted me pidió la palabra. Por recién. Le Dios. esconden. Mire, Dígalo. yo hace un tiempo... Calificaciones personales. Dígalo. Tratar de... No, y si estamos ¿Y por qué hablando no de lo trae? nosotros. Los rótulos... Debe ser que ¿Cómo le quiere que esconden. hablemos? ¿A dónde le escondemos? ¿Cómo quiere que hablemos? Bueno, No vino a hacer campaña yo hace... a Córdoba. No, la decisión fue que viniera... Incluso- Bueno, pero... Bueno, La borra- disparen sobre Basel y Quevedo. Pero no me contesta, doctor. No, doctor, me yo contesta. tomo No su vino palabra. nunca, Yo ni lo tomo van a su traer. palabra. Yo voy a llevar a la conducción nacional, No. que lleva la estrategia, le voy a llevar su propuesta de que venga Cristina. Pero para ojalá la ver si traiga. ¿Pero no hay nosotros... cristinistas en Córdoba? Ojalá Pero la traiga. Nosotros, yo fui parte, No, soy parte de pero la... Basel y Él se Cristina. llama peronista. Yo soy apoderado presidente del Partido de la Victoria. Yo puedo decir que él Pero la es estrategia, Ya la patearon. la estrategia electoral... Y no yo creo soy- que sea Ya la ningún pateó, crimen, el ¿sabes? diputado, ya la por pateó, supuesto ya, Cristina. Dice Alberto ni- Carlos, ni no, dice- solamente Como esto, está no. planteado, parece ser Pero lo que no ser se Carlos. nombra, lo que por no un se crimen. nombra No, no no, existe. pero como decía Néstor, Carlos, Néstor Kirchner ¿por qué decía, no? Ahora nos lo dicen sacaron a él. kirchneristas para bajarnos el precio. Ahora lo Somos sacaron a él. peronistas. Usted me pidió- Cristina es parte del peronismo, por Sí, yo supuesto. hace- Es yo parte hace- importante, yo hace- muy yo importante. hace- Decíselo a Schiaretti y no me lo diga a mí. Recién me pidió la palabra. Decíselo a Sí, Schiaretti. yo pero hace, no te lo bueno, digo a vos, paralo porque todo te porque estás ayudando. Un siguen momento. porque no quiere escuchar. Un aquel. momento. Yo hace más de un año y pico que dije que no iba a discutir más con alguien, que me encuentro en un bar a las 12 del mediodía, le digo hola, buen día, y me dice, ¿cómo buen día, loco? Buenas noches, mirá la luna que hay. Entonces a partir de ahí yo dije no discuto más con... Entonces lo único que yo sé que no es televisivo, no lo va a poder hacer, pero lo voy a citar, y ya que ahora el señor es tan peronista, simplemente para ver qué piensan, simplemente para ver qué piensan de Cristina Kirchner, voy a citar, tengo acá un conjunto de tape, no los voy a pasar porque no es televisivo,
Pero me voy a referir al tape del ex gobernador José Manuel de la Sota, que anduvo circulando Sí, en fue los viral. últimos tiempos, fue viral, Es así. sobre sus expresiones sobre quién era Cristina Kirchner. Entonces, yo calculo, no soy yo, no soy Gorila, no soy el energúmeno, no soy el fascista. Fue José Manuel de la Sota el que expresó quién era cosa? Cristina. Hasta No, ahora es misterio. largo. No, quiere que le ponga el muy tape. largo. Quiere poner... No, y otra. Tengo otra compilación, esta es más reciente. Tengo otra compilación de tape del Alberto Fernández que se fue hasta cuando lo llamó la acostumbrada a vivir con testaferro para darle el testaferro de la presidencia. Ahí tenés. Y con esa riestra larga de tape de Alberto Fernández, también le defino quién es el kirchnerismo. No necesito hablar más ¿Sabe yo. qué? Lo que pasa es que nosotros tenemos la seriedad, entendemos la seriedad del momento, entendemos que si esto no se sale con las mayorías, no se sale. Eso es cierto. Si nosotros no nos convocamos Sí, todos y deja que dejamos gobierne. dejamos Deja que dejamos diga el de gobierno. gritar en los bares y de Tiene que hacer ganar papelones en todavía. los programas de televisión y decir cuál es la salida de la gente está esperando que salgamos de la crisis. Ahora La son gente está todos esperando que comer a fin de mes, está esperando mantener el trabajo. El que tiene trabajo tiene miedo de perderlo, el que no lo tiene miedo de nunca encontrarlo. Esa es la posición y eso necesita que todos estemos juntos, dejemos de pelear. ¿Qué dijo aquel? ¿Qué dijo? Porque te voy a decir, el mismo de la Sota, que la última reunión política que tuvo en su vida fue con el kirchnerismo. ¿Lo capitalizan políticamente ustedes a las movilizaciones? El polo obrero. No, bajo ningún punto de vista. Nosotros, ninguna de las familias que está movilizada quisiera estar movilizada. De ninguna de las familias quisiera estar pidiendo alimento para los comedores de copa de leche. Nuestra política no es tener comedores y copas de leche para los pibes. Nuestra política apunta a que haya trabajo genuino con salarios mínimos igual a la canasta familiar y que cada familia pueda comer en su casa. La masividad de las movilizaciones tiene que ver con la gravedad de la crisis. Y como venimos planteando, no es de ahora. Pero acá nadie plantea cómo se sale de esta crisis. El macrismo plantea profundizar su programa de gobierno, pero por el otro lado Fernández estuvo reclamando la devaluación del peso. Fernández? Alberto Fernández estuvo reclamando la devaluación del peso. Estuvo diciendo durante la campaña que ¿Cuándo estaba reclamó Sí, pero Fernández? probablemente eso lo hizo para retrasado. ¿Cuándo mandar una reclamó? señal de Estuvo estabilidad. planteándolo ¿Pero durante cuándo la reclamó campaña. que se devalúe? Decime. Y si vos decís durante la campaña No, que decime está cuándo reclamó. retrasado, bueno, evidentemente está pidiendo que se No, actualice dijo para que que sea más Ignacio, competitivo. déjalo hablar. No dijo Ignacio, déjalo hablar. Entonces, ahí claramente estaba Ponen de acuerdo rápido planteando. ustedes. Déjalo hablar, déjalo hablar. En lo que sí estamos de acuerdo que vos le planteas que es un pone fascista rápido. porque no te deja hablar, pero vos no me dejás hablar a mí, pero vos no sos él fascista. está en la Es decir, es contradicción, complicada pero la situación. Hay que medir más o menos con la misma vara. Es todo el la mundo, eterna ¿no? contradicción que tiene estos muchachos. El problema que Ha también dicho está una cosa muy planteado. sensata. Medir a todos con la misma vara. El problema de ellos dos somos nosotros los peronistas. Mirá, pero No, nosotros, nosotros peronistas. son ustedes y son ellos. así ¿Cómo que se no- sale? Judas, Verá, negá no tres diga veces, nada. Judas, ¿Cómo? negá tres veces a Cristina. Acá Ay, hay Dios. un Muy problema exaltado, cierto, Marquín. mirá. ¿Cómo Que se sale? Dios. Acá Qué bárbaro. hay que llevar el salario, sale, el Verá? salario mínimo, hay que llevarlo a la canasta de la pobreza, por arriba tiene que estar el salario mínimo para que los trabajadores, para poder reactivar la ¿El economía. salario mínimo cuánto es? 34.000 pesos. Estos 15.000 El salario es una mínimo está en miseria. 16, pero la canasta de la Bueno, pobreza está en 34. Hay que llevarlo Es como el salario mínimo. mínimo vital y móvil. Claro. 35. Ahora está en 16. No, en tiene 14. que Tiene estar. que estar, sí, en 35. Y el otro problema es el siguiente. Acá todos plantean seguir pagándole al Fondo Monetario Internacional una deuda que es fraudulenta y que carga sobre la espalda de los trabajadores, del conjunto de la población trabajadora, es la que tiene que pagar la timba financiera que se llevó toda la plata del país y se llevó encima la plata que pidieron prestado el Fondo Monetario Internacional. Se llevaron los bancos que tuvieron ganancia en el último año del 200%. Un solo banco, el Banco Río, 9.000 millones en un año ganó. Solamente con la timba financiera, la LEVAC, la LELIC. Es decir, acá claramente no hay una política que permita salir a los trabajadores de No esta pagar crisis. la deuda. No hay que pagar la deuda. Y no es lo mismo no pagar la deuda que el default. El default es la típica de la tarjeta que no podés pagar, te la refinancian y te terminás pagando el doble. Y eso es lo que no hay que hacer. No hay que pagar la deuda directamente, hay que decir, no pagamos la deuda y destinar toda la riqueza que genera el país para generar puestos de trabajo, una industrialización, generar
a crédito para que se puedan abrir negocios, para que pueda haber una reactivación económica, para poder poner el país en funcionamiento. Eso es lo que necesitan los trabajadores. Para usted, Janina, eso es una utopía. Porque crédito, disculpa, una cosa, porque plata al país no viene, no vino los brotes de la lluvia de dólares, no llegó nunca, ahora estamos más endeudados y tampoco nos van a prestar nada, así que ese problema no está. ¿Es una utopía eso que plantea Abelardo sobre el no pago de la deuda sin default? Es una utopía, claramente, sin duda. La deuda existe, ya se contrajo el compromiso y se debe responder a eso. Incluso, fíjate que las dos posturas, las dos fuerzas que están en este momento disputándose el poder real en Argentina, ninguno ha dicho de dejar de pagar la deuda. Se está hablando de refinanciamiento. Ya es una situación que está dada, no se puede salir. Se tendría que haber pensado antes, se tendrían que haber generado los mecanismos para evitar esa situación, seguramente. No soy economista, desconozco cuáles son esas herramientas. Pero tenemos una situación y hay que resolverla. Ninguno de los dos candidatos se va a ir por la tangente. Van a negociar con el Fondo Monetario. Eso mismo lo dijo Alberto Fernández, no porque estén de acuerdo con ese modelo, porque si vamos a plantear una historia con el kirchnerismo, han estado en contra de eso, han pagado las deudas también, pero deben generar señales para generar esa estabilidad. Cuando nosotros nos hicimos cargo del gobierno en el 2003, ¿se pagó? El proceso fue de desendeudamiento. Pero no solo se pagó, sino que no tomó deuda. Pasamos a tener una deuda relativa a la más baja del mundo. El PBI estaba comprometido solo abajo del 45%. Hoy el 99% del PBI que tienen es de deuda. O sea, y el problema de la deuda es que no te tenés autonomía política. Y el problema es que nosotros salimos del fondo y ellos lo llevaron al fondo. ¿Y cuál es el problema del fondo? El problema del fondo no es que el fondo no es una entidad de crédito que te da plata, que te da préstamo. El fondo te aplica política. Es una herramienta de política internacional de Naciones Unidas para aplicar política neoliberal en los países. Entonces, el problema que hoy tiene Argentina no solo es la deuda, sino con quién la ha contraído. La ha contraído con los instrumentos que tiene el neoliberalismo mundial para aplicar medidas neoliberales. El peronismo no es neoliberal. El peronismo va a salir unido de esta crisis. Con trabajo, con Menem producción, tampoco fue neoliberal. Menem tampoco fue neoliberal. Con desarrollo industrial. Vamos a bajar la deuda. No, habla de peronismo. Ya estuvo. No, pero el señor... ¿Menem no fue neoliberal? A ver... No, es que tenés un problema terrible de contradicción, José Luis, para adelante. La gente necesita mañana comer. No necesita que yo te ¿sabés diga a cuál vos es el si problema? yo adhería a Menem o no adhería a Menem. Ignacio, La gente necesita ¿querés comer. que te diga la verdad? Hay Estoy de acuerdo con vos. hambre. ¿Querés que te Salí diga a la la verdad? calle, la gente duerme en la ¿Querés que te calle. diga la verdad? No Estoy de acuerdo puedo con perder vos el en lo que tiempo decís. discutiendo si Ahora, tengo un Menem gran era o no problema. era peronista. Estoy de acuerdo Menem con no vos, es tengo un gran candidato, problema. es No les irrelevante. creo. Es Ese irrelevante. es el problema mío. voy a Créeme. encender para Te digo la verdad, Créeme. estoy de acuerdo con vos. Créeme, porque ojalá se diera ese acuerdo, pero ¿sabes no lo que les creo. tienen que creer? Nos Créele al quedan peronismo. 4 minutos y voy a encender una mecha. Otra más. Se reinstala. No, Se reinstala en el basta. escenario nacional No, por Dios, el señor esa no. Diego Maradona. Esa no. Ha llevado, usted Estaba- que se definió como periodista deportivo y que es consagrado como tal, se definió, voy a ir a ese rol, pero tiene implicancias políticas. Porque de pronto, Aparte, me Gimnasia y digo, Esgrima de la Plata, que ya no tienen hincha, vienen, perdón, tienen 1000 socios más. Hay otros que dejaron de pagar sus cuotas y se han anotado, y él dice que quiere que esté presente la presidenta de su país. Veníamos con 200 bolonqui y vino Maradona, por Dios. Para Usted que es un apologista de Maradona. A Gimnasia. Estamos locos. ¿Puedo decir algo de Vos Maradona? sabés, yo tuve... Hágame una reflexión. Periodista deportivo José Luis Marchini. No, yo tuve la enorme suerte... Usted que es amigo de él. No, fui amigo. Bueno, fue. ¿Dejó de serlo? Sí, cuando dejó de jugar al fútbol no fui más amigo. Bien. Y es más, yo Quedó claro. tuve la enorme satisfacción de verlo debutar, de transmitirlo con el negro Brizuela en su debut al Diego en la cancha de Argentina. Vamos al presente. Y después una gran amistad, hasta que yo tengo valores, así como por ahí soy efusivo en expresarlo, soy también Demasiado. efusivo en cortarlos cuando veo que esos valores se me pierden. Y cuando empezó Diego en su vida personal, como jugador de fútbol, es el jugador de fútbol Bueno, más grande dejemos de de lado mi eso. vida. Vamos a esto es un Gimnasia y Esgrima mamarracho. de la Plata y Esto- la implicancia no, y la desde el lectura punto- política. No, yo desde el punto de vista futbolístico que lo puedo analizar, es un mamarracho.
Es una cuestión de marketing, donde lo traen a Diego, Diego convoca, Maradona lo nombrás y vamos todos, y yo digo que no lo banco hoy, pero iría. Pero desde el punto de vista técnico, exactamente técnico, es un mamarracho porque no es técnico, Ya está, porque no va a nos ser quedan técnico. 2 minutos y medio. ¿Es un mamarracho desde el punto de vista técnico, aunque no le interese el fútbol? Pues tiene una lectura política lo de Maradona. Y Porque ha Maradona ocupado es un todos los militante. programas de televisión. Maradona es un militante y el kirchnerismo se construyó en base a la Ese, militancia mediática. un militante. Es un militante. Por eso le dije que Y en como este técnico momento era de un campaña, espanto. ¿qué se necesita? Por eso le dije que Militantes. como técnico era un espanto. Que Cambiemos no tiene. Yo quería decir que de Maradona creo que es el ídolo futbolísticamente hablando que Pasado, tenía la presente. Argentina. Presente es un pésimo político que viene a trabajar para Cristina Fernández de Kirchner. Miles de personas que dejaron de pagar las cuotas en gimnasia. Yo estoy diciendo ahora van a políticamente actualizarse. lo Las que es sectas tienen y eso. Las futbolísticamente lo que es. Las sectas, las religiones, tienen eso. ¿A usted le interesa un carajo Maradona? No me importa lo que diga Maradona. Maradona es kirchnerista, pero Tevez es macrista. Que hagan lo que quieran. De Diego solamente puedo ¿Y hablar la de lo que hacen. utilización? ¿Él se presta a la utilización? Ambos. No, se presta, Son no, cobra. recíprocamente- Cobra. No, se presta, no, cobra. Son Son césicos, recíprocamente Cobra. funcionales. Sí, totalmente. Cobra. Y para usted, La que le salió a Maduro. La llegada de Maradona... porque hay una alusión concreta. Sí. Él reivindica a Cristina. La llegada de Maradona es la única inversión que va a darle alegría a la gente en la época del macrismo. Es lo único que vino de afuera Ahí que va a hacer está. feliz a la gente. ¿Qué? La Una militancia. definición ¿Cómo te fantástica. va a poner a la que acaba de discutir? hacer. ¿Cómo te va a discutir con una secta o una religión? Llega Dios, amén. Ha Basta, no hay hecho un gol discusión. de córner. No hay discusión. Ahí Ah, tenemos es un gol de diferencias, córner. Ignacio, ¿eh? Sí. Es la única de la lluvia de inversiones que le salió bien, la única. ¿Se parece, sí? Bueno, Qué con lindo, ese gol de qué córner lindo que Bercea, de por Basérica, el frente de todos. Mire, hizo una figura notable. Cada uno dio su opinión sobre ese punto. Yo sabía que era un tema irritativo, pero me dio el argumento. José Luis Marquino nos dijo: yo soy un periodista deportivo. Lo reconocemos todos por su capacidad, su trayectoria, y porque yo también contribuía a que se ingresara al periodismo deportivo. Con esta idea, con esta imagen, nos vamos. Cada uno dio su opinión con formas a veces muy contrapuestas, pero son propias del estilo de nuestro programa. Hasta la próxima.